Ahora sí, vamos a comenzar con lo que nos habíamos preparado desde hace mucho tiempo, que teníamos ganas de tener esta conversación, que tiene que ver con la dispraxia verbal y la neurología. Por eso estamos muy agradecidos hoy día de contar con la presencia de la doctora Claudia López Gari, neuróloga y docente en la Universidad de Chile. Súper agradecida de contar con su apoyo, con su presencia, porque además hoy día vamos a hablar de un montón de cosas que estoy segura que muchas familias le han querido preguntar a sus propios doctores, y a veces uno se cohíbe porque está un poco impactada con el diagnóstico, o a veces no encuentra muy bien las palabras para poder pedir la información que necesita. María Sol. Sí, muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo ahora. Y bueno, ahora vamos a hablar con la doctora, que tengo entendido que tiene una presentación especial donde nos va a hablar conceptos básicos acerca de la dispraxia verbal, algunas discusiones que se han hecho en torno a este diagnóstico y también el rol de la neurología dentro de este diagnóstico. Muchas gracias, Claudia, por acompañarnos y por tu gran experiencia en este campo. ¿Sube la presentación? Sí, la comparto. Sube. Perfecto. Perfecto. Entonces, parto, ¿sí? Bueno, un gusto poder conectarme con tantas personas que están con esta inquietud. La dispraxia verbal es controversial. No están todos de acuerdo en relación al diagnóstico y en dónde incorporarlo. Entonces, por eso es que tal vez se generan este interés, porque en realidad no está todo dicho respecto a la dispraxia verbal. Entonces, como para situarnos un poquito en el tema, conversar que el habla y el lenguaje son diferentes. El lenguaje es una facultad humana que posibilita la comunicación oral y escrita mediante un sistema de signos articulados y arbitrarios. En cambio, el habla es la materialización sonora del lenguaje, la comunicación oral, cuyos elementos son la articulación, la voz y la fluidez. En el desarrollo del lenguaje es importante la genética, pero también es muy importante el ambiente. O sea, ambos elementos están conformando el proceso de desarrollo del lenguaje de los niños. Dependen de factores innatos, que son los genéticos, y de factores ambientales, porque es una característica humana, social y biológicamente dependiente. Entonces, en un niño que está en un ambiente estimulante, en donde los padres, los hermanos están en comunicación permanente, va a ser un niño que va a tener mayor acceso a poder desarrollar un mejor lenguaje. ¿Y para qué nos sirve el lenguaje? El lenguaje es un mecanismo estructurador y condicionante del pensamiento y de la acción, porque pensamos en términos de lo que vamos a decir. Actúa como factor estructurante y regulador de la personalidad y del comportamiento social, permitiendo al ser humano proyectar sus reacciones afectivas en el tiempo y en el espacio. Constituye el principal medio de información y cultura y es nuestro principal medio de comunicación. Ahora yo quería dejar en claro que lenguaje y comunicación no son sinónimos, porque cuando los papás consultan con un niño que tiene una dificultad en el lenguaje, la preocupación inicial que ellos manifiestan es que obviamente que quieren que el niño diga las palabras que no dice para la edad que tiene. Pero antes de ese proceso es necesario que el niño comunique. La comunicación se genera en la relación con un otro, o sea, se requiere al menos dos para comunicarse. Esa es la diferencia. En cambio, cuando un niño tiene más lenguaje o menos lenguaje, es en relación a sí mismo. Pero cuando hablamos de comunicación, es en relación a un otro. Entonces, recordar que uno de los rasgos principales de los primates es que normalmente forman grupos sociales complejos, y como ustedes pueden ver en estas imágenes, a pesar de que ellos no emiten palabra, están en una comunicación, en una vinculación, ¿no es cierto? Aquí, madre-hijo, es impresionante de ver las imágenes. Entonces, al inicio yo siempre los calmo a los papás y les digo, primero necesitamos fomentar muy bien la comunicación del niño con el entorno, con sus padres, en su colegio, con sus pares, y ahí paralelamente ir incorporando o corrigiendo las dificultades del lenguaje que trae. ¿Ya? Entonces, la comunicación es un proceso dinámico que requiere al menos dos personas.
Y nosotros vemos que el recién nacido muestra preferencia a la voz humana, o sea, desde que el niño nace, desde los primeros días, el niño se orienta hacia la voz humana y específicamente la voz de la madre, la reconoce. Se orienta hacia el rostro humano, especialmente si este es parlante. O sea, si hay un rostro humano como más inexpresivo y que no emite sonido, es menos atractivo para él que un rostro humano que se parezca a la cara de su madre o que sea la cara materna, y si es parlante. Y el niño tiene una capacidad innata de comunicarse con los otros, viene con eso lo trae desde que nace. Cuando nosotros hablamos de lenguaje, yo quería hablar de estos componentes para que después nos podamos entender a lo largo de la trayectoria de la clase. Los componentes formales del lenguaje y los componentes funcionales, o sea, para utilizar más bien el lenguaje. Hablamos de fonología cuando nos referimos al sonido de los fonemas, la A, la B, la C y todos los fonemas, todas las letras del abecedario. Léxico es el componente que nosotros guardamos como vocabulario y hay un constructo que nos explica que existe como una especie de caja, digamos, de lexicón que se llama, en donde están todas las palabras que uno ha ido incorporando a lo largo de la vida. Y la sintaxis es cómo se ordena la oración, cuáles son las conexiones, los verbos que se utilizan. Por ejemplo, en esta oración que es muy sencilla, ¿cierto? Juan come manzana, hay un orden. No come manzana Juan o manzanas come Juan, el orden que se debe utilizar. En relación a lo funcional, ¿no es cierto?, lo semántico, que son los significados. Por ejemplo, el niño, antes de que emita las primeras palabras, puede conocer, por ejemplo, lo que es la gallina, si tiene, por ejemplo, gallina, o si tiene animalitos que sean gallinas, y uno le dice, mira la gallina, y el niño, aunque no diga ningún sonido, ya sabe lo que significa gallina, lo tiene en su mente. Y la pragmática es el uso social que yo hago del lenguaje en relación con los demás. Entonces, para que un niño tenga un desarrollo normal del lenguaje, yo ya les había dicho que un elemento muy importante es el ambiente familiar, que sea respondedor a estos sonidos iniciales del niño, posteriormente a sus primeras palabras, que estén indemnes todos los sistemas ejecutorios, o sea, en el fondo que la estructura, ¿cierto?, de los labios, los dientes, la lengua, el paladar óseo, el paladar blando, estén indemnes en cuanto a la formación, a la estructura. También es necesario que tenga habilidades cognitivas, simbolización, ¿cierto?, que sea capaz de simbolizar, por ejemplo, cuando juega, que tenga la capacidad o la adquiera o se entrene para comunicarse, y que sea un niño que tenga una audición normal y que tenga una corteza cerebral, un cerebro que esté funcionando bien. Por eso que es importante que hay ciertos exámenes que uno realiza en un niño que tiene dificultades del lenguaje. Uno de esos es un electroencefalograma, entre otras cosas, porque hay algunas alteraciones que se generan, ¿no es cierto?, que este es un cuadro que es muy poco frecuente, pero que sí, y que lo hemos visto, lo hemos tratado en el hospital, en donde hay ciertas descargas en las zonas temporales, estas regiones de acá, que son las áreas más específicas del lenguaje. Entonces, ¿cómo vamos a descubrir que el niño que está con dificultad de lenguaje tiene este trazado solamente haciéndole un electroencefalograma? Otro elemento que tenemos que corroborar en todo niño que tenga dificultades en el lenguaje es que su audición sea normal. O sea, siempre hay que hacer estudio de audición. Ahora, la dispraxia verbal, como yo les comentaba, es controversial respecto a muchas cosas, a su definición, a su etiología, a la sintomatología que tiene, a la prevalencia y al manejo. Incluso se ha debatido la existencia misma de la dispraxia verbal como una entidad nosológica específica. Se estima una prevalencia de 1 a 2 niños por cada 1000, pero aquí en Chile no hay ningún estudio de prevalencia y tampoco hay un registro de los niños en la condición de dispraxia verbal. Es un déficit práxico. Las praxias son movimientos complejos. Entonces, por ejemplo, bailar es una praxia. Practicar un deporte, por ejemplo la esgrima, que es un deporte que requiere mucha coordinación de una mitad del cuerpo con el otro, es también una praxia. Los gestos faciales también son praxias, entonces son movimientos complejos, y la dispraxia verbal sería una alteración en la praxia del hablar. ¿Ah? Eso es lo que
Es como la definición que más se acerca a lo que las diferentes personas que lo han descrito dicen. Se ha descrito de diferentes nombres: dispraxia verbal, apraxia verbal congénita, apraxia del habla infantil. La Sociedad de Fonología y Audición Americana, digamos, lo define como una apraxia del habla infantil y no utiliza la palabra dispraxia. Yo preferí utilizar la palabra dispraxia porque apraxia es ausencia total y dispraxia es una ausencia parcial. Entonces, el niño apráxico se asemeja el nombre a las apraxias del adulto, que el adulto también puede tener estas dificultades secundarias a lesiones del cerebro, por ejemplo, después de un accidente vascular. Vamos a hablar, como vamos a hablar específicamente de dispraxia verbal, ¿no es cierto? Recordar un poco la anatomía de los elementos que vamos a nombrar ahora bastante: la lengua, ¿no es cierto?, la úvula, el paladar, bueno, los dientes, los labios, eso principalmente. Ahora, cuando nosotros tenemos niños pequeños, en los primeros 18 meses de vida, por ejemplo, ¿qué cosas yo puedo encontrar como para decir, mi niño puede tener una dispraxia verbal? O si es que ustedes empiezan a pensar un poco las dificultades que tenían sus hijos en ese periodo del desarrollo. Se describe que el balbuceo es ausente o muy limitado. En general son niños bien silenciosos durante los primeros 18 meses de vida, que se comunican a través de gruñidos, así como sonidos de queja. Son niños más irritables, no todos son iguales, pero sus temperamentos son más irritables en general. A veces usan una única palabra para significar muchas cosas. A veces una palabra que ellos utilizan puede significar galleta, leche, mamá, papá, pipí, etc. La entonación de su voz habitualmente es inusual, esa es la prosodia, que es la entonación de su voz. Muchos de estos niños tienen disminución del tono muscular en la región oromandibular, entonces a veces también tienen la boquita un poco abierta o un aumento de la salivación. Son bastante defensivos táctiles, cuando los tocan, son bastante resistentes al tacto. Tienen dificultades también para alimentarse, que las vamos a ver más adelante. Y pueden tener dificultades en las prácticas automáticas al comer, pero no cuando se lo solicita. O sea, por ejemplo, el niño cuando está alimentándose mastica, traga, por lo tanto si mastica, ¿no es cierto?, con la lengua va moliendo los alimentos para formar el bolo alimenticio que después va a tragar. Pero cuando uno le pide al niño que saque la lengua o que haga ciertos ejercicios, a la orden no lo realiza de la misma forma que cuando lo hace en forma automática. Pueden tener acortamiento de las palabras en forma mucho más inmadura que la edad que tienen, y lo que sí es importante es que la mayoría de los niños tienen una comprensión normal o casi normal. Entonces, esa diferencia entre lo expresivo tan comprometido y lo comprensivo tan cercano a lo normal o normal, siempre debe hacer sospechar la posibilidad de una dispraxia verbal. Existen algunos estudiosos del tema que clasifican a las dispraxias verbales dentro de los trastornos específicos del lenguaje. Esto es muy complejo, yo les quise poner las dos clasificaciones porque las busqué para estudiarlas y leerlas. Esto es una clasificación del doctor Narbona, que es de Navarra, español, y que hizo muestras de estudio en niños hispanohablantes, que en el fondo son más parecidos a nosotros, como chilenos. Y esta clasificación es de habla, digamos, en inglés, son niños de habla inglesa. Y aquí el equipo de la doctora Rapin y Alain incorporan a la dispraxia verbal dentro de los trastornos específicos del lenguaje en la variante en donde hay compromiso expresivo del lenguaje. Pero no todas las personas están de acuerdo en esta clasificación. ¿Qué características tendría la dispraxia verbal? Hay una articulación anormal, o sea, el niño cuando posiciona la lengua dentro de la cavidad oral que vimos recién en la imagen, en el paladar, ¿cierto?, para poder hacer el sonido de un fonema. ¿Se acuerdan que el fonema era el sonido de una letra, la F, la P, la M, la L? Cuando hace esa colocación de la lengua en estos segmentos para poder articular, la articulación es anormal. Y cuando uno lo hace repetir, el mismo fonema sigue
articulando anormal, hasta que lo aprende, digamos, ¿no? Hay una transición anormal de una posición articulatoria a otra. O sea, por ejemplo, si el niño está sonando la letra M para pasar al sonido de la letra L, se demora en ese traspaso para sonar un fonema y luego hacer el sonido de otro. Entonces se produce como un arrastre articulatorio, como que el niño no logra fluidez. Por eso que se habla de la fluencia que está disminuida, porque no logra la fluidez que se genera en el lenguaje normal, ¿cierto? Puede tener una alteración de la entonación, que es lo que habíamos visto de la prosodia. Es un lenguaje ininteligible, o sea, que no se entiende cuando uno escucha hablar al niño con dispraxia verbal. Como habíamos conversado, tiene una comprensión normal o casi normal, y titubea el niño en la producción de los fonemas. O sea, lo que se observa es que el niño empieza como a cambiar la posición de la lengua dentro del paladar para poder posicionar la lengua en un segmento del paladar para poder hacer sonar un fonema. Y a eso se le llama titubeo, porque es como que dudara la lengua en colocarse en un segmento o en el otro. Puede cambiar de posición los fonemas en una palabra, ¿cierto? Los puede cambiar hacia adelante o hacia atrás. Y también pueden haber algunas dificultades, no tan solo la praxia verbal, que tiene que ver con las praxias del hablar, sino que también pueden haber dificultades prácticas para el uso de la musculatura de la cara. Entonces, hay niños, ¿no es cierto?, que además se acompañan de dispraxias oromotoras, o sea, de alteraciones prácticas para ejecutar los gestos faciales. Hay niños, por ejemplo, que tienen dificultades para soplar, para besar, para silbar, para sacar la lengua. No todos los niños con dispraxia verbal tienen dispraxia oromotora, pero es un elemento que sí lo pueden tener. Entonces, por eso que también hay que estar atento a que si esos elementos los niños los están logrando o no. Como habíamos visto también, hay dificultades en la sensorialidad de la boca. Entonces, hay 3 tipos de niños dentro del perfil de los niños con dispraxia verbal. Hay 3 tipos de dificultades diferentes en la sensorialidad de la boca. Hay un niño que son hiporresponsivos, hay un grupo de niños que son hiperresponsivos y hay un niño que tienen bajo registro. Los hiporresponsivos son niños que están siempre con algo en la boca. Siempre están lamiendo los objetos, los muebles, las mesas, los bordes, masticando los juguetes, se muerden los labios, se muerden las uñitas, siempre se meten objetos en la boca y le encantan los alimentos crujientes, por ejemplo, las papitas fritas estas que venden. Los niños que son dispráxicos verbales y que son del grupo de los hiperresponsivos, son niños rechazantes, evitantes. Son niños que rechazan gran cantidad de texturas y que a veces es bien difícil encontrar la textura adecuada para darle el alimento, que en general no le gusta la mezcla de los alimentos y hay que dárselos por separado, que tiene, por ejemplo, resistencia a lavárselos bien. Y los niños de bajo registro son niños que como que tienen una capacidad sensorial de percibir con la boca que está disminuida. Entonces como que no sienten bien, por ejemplo, cuando la saliva sale de la boca. Entonces son niños que tienen salivación más frecuente o que salivean a edades mayores. Pueden escupir la comida mientras comen, pueden tener problemas para, por ejemplo, utilizar la pajita para aspirar un líquido y tienden a atragantarse con los alimentos. Entonces, un niño con las características que ya vimos, que está comprendiendo bien el lenguaje, y que además presenta algunos de estos elementos en relación con la sensorialidad de la boca, siempre nos tienen que hacer sospechar que podrían estar, ¿no es cierto?, en el espectro de la dispraxia verbal. Existen teorías para explicar, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa con los niños. Y hay 2 áreas que están comprometidas, que es la planificación y la programación. Estas 2 áreas las vamos a explicar. Pero yo les quería hacer esta salvedad, porque cuando uno va a hablar, primero parte cognitivamente, ¿no es cierto?, pensando qué va a decir. O sea, hay una idea, el niño piensa en una idea que va a decir, mamá, quiero galleta, o mamá, dame pan. Entonces, el pensamiento de lo que va a decir en el niño con dispraxia verbal está funcionando perfecto. Él piensa perfectamente lo que quiere decir. Empieza a recuperar
palabras para poder decir lo que quiere decir, valga la redundancia, porque ¿se acuerdan que yo les comenté en algún momento que había como una especie de carpeta, como una carpeta del computador, ¿no es cierto?, que se denomina lexicón, en donde están todas las palabras que uno ha ido aprendiendo y las guarda en ese lugar, y desde ese lugar, ¿no es cierto?, que está en alguna parte del cerebro o en varias de ellas, porque no está claro todavía, se empiezan a sacar las palabras que se van a utilizar para nombrar una oración, una frase. Esta capacidad de recuperar las palabras también está normal en los niños con dispraxia verbal. Y aquí viene uno de los elementos en donde no está funcionando normalmente el niño dispráxico, que es la planificación sensorio-motora. En la planificación, ¿no es cierto?, es la configuración espacial en donde coloca el niño la lengua para poder articular un fonema. Y el niño está, ¿cierto?, va pronto a subir la lengua hacia el paladar para poder hacer sonar un fonema. Entonces el niño no sabe bien ahí dónde va a colocar la lengua para poder hacer el sonido de un fonema. Y lo otro que está alterado en los niños es la programación sensoriomotora, que es la fuerza que se utiliza para el sonido del fonema, el tiempo que debe permanecer la lengua en una posición para poder articularlo, la coordinación con eventos respiratorios, hablando y está respirando también, ¿cierto?, o eventos laringios, y las posiciones dinámicas que deben ir cambiando para ir haciendo el sonido de diferentes fonemas. Estos dos elementos están alterados. La ejecución, que en el fondo es como hacer la palabra, no está alterada tampoco. O sea, solamente son estos dos elementos. ¿Y cómo es el tratamiento de los niños con dispraxia verbal? Uno de los elementos importantes es que el tratamiento es individual. Ningún niño con dispraxia verbal es igual a otro. Algunos pueden tener, por ejemplo, esta dispraxia oromotora, algunos pueden tener hipoacusia, algunos niños pueden tener déficit atencional asociado, algunos niños pueden tener dispraxia verbal y además trastorno al espectro autista. Algunos pueden tener la dispraxia y después manifestar un déficit intelectual. O sea, un niño con dispraxia verbal es un niño con dispraxia verbal. Por lo tanto, el tratamiento es individualizado para ese niño con las características que traiga. Y también desde el punto de vista emocional, porque hay niños que tienen temperamento más irritable y que se frustran profundamente cuando no les entienden lo que dicen, por ejemplo, pero hay otros niños que son más pasivos, que son menos reactivos. Entonces, todo eso hace, ¿cierto?, que los objetivos de trabajo sean individuales. El tratamiento debe ser intensivo, por lo tanto, es un tratamiento que parte en el aula fonológica, pero que además tiene que generalizarse al aula familiar, digamos. O sea, el niño en su casa, con sus padres, debe continuar el tratamiento. Y el objetivo de esto es automatizar los patrones motores para producir el habla. O sea, porque el niño no puede estar pensando dónde coloco la lengua para que suene la M, o dónde coloco la lengua para pasar desde la M a la A. Son movimientos complejos que hace con su lengua, con su boca, digamos, pero que no pueden ser pensados cada vez, porque si no sería insostenible, ¿cierto? Entonces, en el fondo tiene que pasar de una etapa consciente, en donde el niño está pensando dónde coloca la lengua para sonar un fonema, a una etapa automática. Es como cuando uno aprende, por ejemplo, a manejar un vehículo. Al principio uno está todo el rato pensando, ya, pasé primera, esto, el embrague, pasé segunda, y está permanentemente o bajo velocidad o subo velocidad, haciendo consciente esta praxia que es el manejar un vehículo. Pero después, cuando ya lo aprende, lo automatiza. Y bueno, eso es un riesgo también para tener accidente, pero efectivamente uno lo automatiza y se sube al auto y no piensa nada. O sea, empieza a hacer todos los elementos en forma automática. Entonces, el objetivo es que el niño al principio, obviamente que va a estar consciente de dónde tiene que posicionar la lengua, ¿cierto? Pero después se van a automatizar estos patrones y va a permitir que el niño pueda ir articulando adecuadamente los fonemas. Existen varios métodos que son complementarios. La verdad es que ahí lo vamos a ver. Uno de los métodos que vamos a revisar es el prompt,
Vamos a ver un programa que se utiliza en los países nórdicos, que es el NOFLIP, y también unas palabras nomás de sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, porque sé que eso lo pudieron conversar en una sesión previa. Ahora me preguntaban qué profesionales participan en la terapia de un niño con dispraxia verbal. El fonoaudiólogo yo diría que es el director de orquesta, y por eso lo puse en esta posición, ¿cierto? Pero el fonoaudiólogo no puede trabajar solo, porque los niños pueden tener otras dificultades. Por ejemplo, hay que asegurarse que el niño tiene una audición normal, y que su tímpano está normal, que no tiene líquido en el oído medio, o sea, que es un niño que está óptimo desde el punto de vista auditivo. Eso, por lo tanto, lo hace un otorrino. Es fundamental ver, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay niños que realmente se frustran profundamente y que tienen dificultades conductuales cuando perciben la dificultad práctica que tienen para poder comunicarse, para poder hablar. Entonces, muchas veces requieren, ¿no es cierto?, una evaluación y un manejo psicológico ellos en forma individual y ellos también en el entorno familiar. Porque obviamente un niño que tiene conductas disruptivas, que se frustra mucho, también va a generar una tensión en su ambiente familiar. ¿Eh? Los niños con dificultades del lenguaje, del tipo de la dispraxia verbal, cuando tengan la adquisición de la lectoescritura, van a tener sí o sí trastornos de la adquisición de la lectoescritura. Entonces, cuando partan, ¿no es cierto?, escribiendo entre primero y segundo básico, van a tener una adquisición lenta. Por lo tanto, son niños que van a requerir apoyo psicopedagógico sí o sí. O sea, en el fondo, cuando el niño parte del sistema escolar más desde primero, desde kinder, la dupla fonoaudiólogo y psicopedagoga deben trabajar juntos. El fonoaudiólogo no puede trabajar solo en este proceso. Y el neurólogo, ahí en la diapositiva que sigue, yo les voy a contar qué cosas uno hace como neurólogo cuando ve a un niño con las características de dispraxia verbal. Y otro de los terapeutas del niño son sus padres. ¿Ah? Los padres tienen que empoderarse, tienen que profundizar en las formas de tratamiento. Para ello tienen que pedirle a la fonoaudióloga o al equipo de fonoaudiólogos que vea al niño, porque a veces está el niño con un fonoaudiólogo privado, además un fonoaudiólogo en la escuela de lenguaje o en el colegio con proyecto de integración, que los ayuden con bibliografía para estudiar. Yo siempre los invito a los papás a estudiar, con material específico para trabajar en casa. Pero los padres también forman parte del equipo terapéutico del niño. ¿Y por qué entonces yo debo llevar al niño a un neurólogo, además del fonoaudiólogo, obviamente? ¿Qué cosa hace uno como neurólogo? Bueno, cuando uno evalúa a un niño con alguna dificultad del lenguaje, ¿no es cierto?, lo primero que ve es lo que les dije al principio. Cómo se comunica este pequeño. Entonces ahí uno divide las vertientes en dos. Este niño tiene dificultades del lenguaje o este niño tiene dificultades de comunicación. Entonces, cuando uno se va por la vertiente de la comunicación, ¿no es cierto?, estamos en otro diagnóstico que es el trastorno del espectro autista u otros trastornos de comunicación, que no tienen que ver con las dificultades del lenguaje, pero que pueden estar ambos juntos. O sea, el niño puede tener las dos cosas. Por lo tanto, uno se fija cuando conoce al niño si ese niño tiene contacto ocular, cómo mira los ojos, cómo es su nivel de juego, porque el juego puede ser el juego de un niño con características de autismo, puede ser el juego de un niño con elementos que nos hagan pensar que va a evolucionar con un déficit intelectual. Entonces, el juego nos informa mucho en relación a la cognición del niño, a las habilidades cognitivas que tiene el niño y también a las habilidades simbólicas que tiene el niño. ¿Es capaz de imitar el niño? ¿Qué gestos es capaz de utilizar para expresarse, para comunicarse con sus manitos, con su cuerpo? ¿Qué gestos utiliza también con la cara? Se ríe, saca la lengua, sopla, tira besos, lo que vimos, ¿cierto? ¿El niño es capaz de repetir vocales o sílabas? ¿Comprende? ¿Comprende las órdenes que le estoy dando? ¿O es un niño que además de la dificultad expresiva que manifiestan sus papás, tiene dificultades comprensivas?
Es capaz de imitar los movimientos orales y verbales, o sea, por ejemplo, el sonido, la m, la p, la l, y no verbales, como por ejemplo lo que yo les decía, silbar, lanzar un beso, etc. Cuando uno enfrenta un tratamiento, ¿no es cierto?, hay varios elementos que se utilizan sensorialmente hablando que se ponen en juego. El tacto yo diría que es como el elemento más importante en el tratamiento, porque de hecho el PRON se basa, ¿no es cierto?, en el tacto que realiza el fonoaudiólogo en diferentes segmentos de la cara y de la boca, digamos, para que el niño pueda sentir dónde tiene que colocar la lengua para pronunciar un fonema. Lo propioceptivo, ¿no es cierto?, tiene que ver también con la presión. Hay muchos ejercicios que se realizan que son con más fuerza, con más presión. Por ejemplo, también se empiezan a utilizar vibradores cuando el niño, cuando es más pequeño, para que el niño empiece a sentir sensorialmente en su boca, ¿no es cierto?, elementos que los están estimulando. Visualmente, como lo vamos a ver después en la comunicación aumentativa, son muy útiles las imágenes, los pictogramas. Los grafemas, que son el dibujo que yo hago de la letra, ¿cierto? Una cosa es que el niño aprenda a pronunciar el sonido de la letra M, y lo otro es que el niño observe cómo es la letra M, ¿cierto? A través del dibujo de esa letra. Y también todos los gestos que le puedo enseñar al niño para permitir que se comunique mientras va mejorando su lenguaje expresivo. Y desde el punto de vista auditivo, como ya lo vimos, es fundamental que el niño tenga una audición adecuada, ¿cierto?, para que pueda comprender las preguntas y te da feedback permanentemente. El tratamiento es un tratamiento escalonado. A lo largo del tratamiento, ¿no es cierto?, va mejorando y se va trabajando el esquema motor oral. O sea, el niño va entendiendo y va sintiendo a través de su cara y de su cavidad oral cuáles son los elementos, ¿no es cierto?, que tiene la cavidad oral, cómo mueve la lengua, con qué fuerza, dónde la coloca, cuándo la saca, cuándo la introduce. Esto es permanente a lo largo del tratamiento y cada vez, ¿no es cierto?, que se va escalonando en el tratamiento. Este es un objetivo que es transversal, o sea, que se mantiene a lo largo de todo el tratamiento. Al inicio, ¿no es cierto?, primero nosotros, como yo les comenté, no nos va a importar si el niño dice más o menos palabras o tiene más o menos sonidos. Lo primero es favorecer la comunicación, o sea, que el niño sea capaz de comunicar sus necesidades, su molestia, su agrado, su desagrado con las figuras de apego, con su padre, con su madre, con sus terapeutas. Y el juego imitativo, que el niño empiece, ¿no es cierto?, a imitar los gestos del otro en el juego. Después viene una fase en donde el niño empieza a adquirir palabras más funcionales. Después el niño ya empieza a hacer frases más complejas, en donde empieza a introducir conectores. ¿Ah? Tal como veíamos al principio esa frase tan sencilla, Juan come manzanas, puede irse complejizando. Juan ayer comió una manzana roja, por ejemplo. Entonces ahí es una oración en donde uno va incorporando artículos, adjetivos, posteriormente va incorporando preposiciones, va introduciendo verbos y la conciencia fonológica en una etapa ya más adelantada. En el fondo hay que es que el niño comprenda, lo vamos a ver en una diapositiva posterior, de cuántos segmentos está formada una palabra. Habitualmente cuando son pequeñitos lo aprenden aplaudiendo. Por ejemplo, uno les enseña manzana, ¿no es cierto?, a través del aplauso, y el niño empieza a entender que manzana tiene 3 elementos, manzana. Después lo aprende, digamos, en forma visual, dibujando las letras, las sílabas, pero primero así. Y después ya las habilidades metalingüísticas, que son ya habilidades más complejas de la conversación, del discurso, del pensamiento. O sea, al principio el niño, del punto de vista expresivo, ¿no es cierto?, va aprendiendo a sonar vocales, después va aprendiendo las sílabas, primero monosílabas, ma, pa, ta, después palabras de 2 sílabas o bisilábicas. Posteriormente empieza a hacer las frases simples, como yo les comentaba, les mostré esta de Juan come manzana.
Finalmente, palabras polisilábicas, refrigerador, por ejemplo, integradas en oraciones complejas, ¿ya? Entonces, los papás, como papás, uno siempre quiere cómo llegar a la fase 5, pero resulta que para llegar a la fase 5, donde el niño cuente lo que le pasó en el colegio, cuando uno le pregunta, ¿qué hiciste en el recreo? Y el niño diga, fui, jugué a la pelota, pero me caí, me rompí el pie, etcétera, y relate algo para hacer un discurso espontáneo, el niño requiere un camino muy largo que trabajar previamente antes de lograr eso. Entonces hay varios elementos en los que trabaja la fonoaudióloga y que le muestran a los papás, ¿no es cierto?, para ir adquiriendo ciertos ejercicios que permitan de partida sentir la lengua y conocer los movimientos que es capaz de hacer la lengua. Lo que yo les comentaba de la conciencia fonológica, que yo a los papás siempre les comparto algunos libros de conciencia fonológica porque es un elemento que pueden trabajar en casa en forma lúdica, como juego. La conciencia lexical, ¿no es cierto?, se adquiere entre los 3 y 4 años, ahí lo vamos a ver de qué se trata. La conciencia silábica, un poquito más adelante, 4 o 5 años. La conciencia fonémica entre los 5 y los 6, o sea, preparando al niño para el primero básico. La conciencia lexical es que el niño tiene conciencia que las frases o las oraciones están formadas por palabras. O sea, por ejemplo, que Juan come manzanas está formado por unos elementos menores que se llaman palabras. Y ahí el niño es capaz de hacer una lectura global. Por ejemplo, cuando ustedes le colocan al niño pequeño de esta edad en su dormitorio palabras, mamá, papá, Pepo, pelo, y se las dibujan, las recortan, las pegan, el niño va incorporando la imagen de esa palabra y se va aprendiendo que esa palabra es mamá. No es que el niño lea la letra M con la A, la M con la A. Solamente está entendiendo que existe un elemento que forma una oración y que son las palabras. Después, cuando es un poco más grande, viene la conciencia silábica, ¿no es cierto? Y es la conciencia de que estas palabras están compuestas por sílabas, como lo que yo les comentaba, ¿cierto? Manzana está compuesto por sílabas. Y ahí se pueden hacer muchos juegos con el niño para poder hacer esta incorporación. ¿Cuál es la sílaba inicial? ¿Cuál es la sílaba final? ¿Cuántas sílabas tiene? En fin. Y la conciencia fonémica finalmente, que va preparando al niño para el primero básico, es la conciencia de que estas sílabas están compuestas por fonemas, ¿cierto? Por letras, por fonemas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo puedo estimular conciencia lexical en casa? Por ejemplo, ¿cierto? Aquí el niño, ustedes le ponen esta palabra, ¿cierto? En su habitación, y aquí el niño va a ir aprendiendo que esta palabra es tren y tiene una sílaba, tren. Y en cambio esta después va a ir aprendiendo que ya no es tan solo una palabra, sino que tiene sílabas cuando vaya adquiriendo las otras conciencias. Aquí, por ejemplo, el niño puede aprender a separar esta palabra como una palabra compuesta, ¿cierto? Lavaplatos, uno la dice en forma integrada, porque en realidad la utiliza en forma integrada, lavaplatos, pero también uno pudiese empezar a jugar, aquí esta palabra grande tiene palabras pequeñas insertas en su interior. Lava, platos, ¿cierto? Por ejemplo, el niño empieza a entender que esta oración, los niños pintan, está formado por 3 palabras. Los niños pintan. Entonces ahí uno va haciendo una graduación, ¿no es cierto? Desde cosas más simples, por ejemplo, cuando muestra esta imagen, el niño primero va a incorporar que es una ensalada, después puede incorporar que es una ensalada de algo, una ensalada de tomate y lechuga y pepino y no sé, que algo más. Cuando el niño ya empieza a entender la conciencia silábica, ¿cierto? Entre los 4 y los 5, empieza a entender que esta palabra perro está formada por 2 sílabas, perro. Uno puede invertir las sílabas también para ir jugando con el niño. Y aquí, por ejemplo, hay varios juegos que uno los puede hacer incluso en forma artesanal, en donde construye la sílaba y el niño empieza ya a juntar las sílabas. Si es que no conoce todavía las letras, lo puede hacer a través del juego junto con uno de sus papás. ¿Ya? Es importante, ¿no es cierto?, que las conciencias
van a permitir después la comprensión de lo que el niño lee, van a mejorar la calidad de redacción, de discurso. O sea, está todo conectado. Por lo tanto, este es un entrenamiento que también es necesario para ir preparando al niño para la adquisición de la lectura. Una de las técnicas que probablemente alguno de sus niños está trabajando con ellas, el prompts. El prompts es como una instigación, ¿cierto? La premisa del prompts es que el tacto es la modalidad sensorial principal para el desarrollo del control motor. Tanto el control motor del orofacial como el control motor del cuerpo, digamos. Porque muchos niños que tienen dispraxia verbal también tienen dispraxia motora, o sea, tienen dificultades prácticas para ejecutar movimientos con sus extremidades. Y muchos de ellos entonces son niños que se tropiezan, que se caen, que son más torpes, que les cuesta aprender a andar en bicicleta, que les cuesta chutear la pelota. Integrando diferentes modalidades sensoriales para el desarrollo del lenguaje expresivo. Los objetivos, como habíamos comentado, son individuales y son de acuerdo a los recursos cognitivos que trae el niño, los recursos físicos y emocionales. El fonoaudiólogo es el que enseña al niño a realizar movimientos requeridos en una secuencia determinada para la articulación de cada fonema. O sea, el fonoaudiólogo va como modelando en la cara del niño, utilizando el tacto, donde el niño debe colocar la lengua para articular un fonema. Hay diferentes métodos para instigar al niño. Uno de esos es estabilizar las estructuras óseas y musculares, por ejemplo, estabilización de la mandíbula, o sea, que la mandíbula sea utilizada y no se desplace en el movimiento para poder ejecutar un sonido. Hay instigaciones de sílabas, ¿no es cierto?, estructurando la unión de una consonante con vocal o una vocal con consonante, determinando la apertura de la mandíbula y qué acción tiene que hacer la musculatura de la cara para que suene esta sílaba. Hay métodos de instigación que se denomina complejo, que da información a la mandíbula del grado de apertura y a la musculatura de la lengua del tiempo en que se debe articular un fonema, del grado y la amplitud de la contracción para poder mapear un fonema. O sea, en el fondo el niño está como haciendo como un mapeo. En este segmento tengo que colocar la lengua para que suene, ¿no es cierto?, el fonema F, y en este otro segmento tengo que colocar la lengua para que suene el fonema P, por ejemplo. Y también una instigación que se denomina superficial y que señala la transición de un fonema a otro. Porque para poder reconocer y para poder hacer comprensible para uno, entender lo que el niño está diciendo, es necesario que el sonido de un fonema y el otro estén de alguna forma separados, para que pueda ser comprensible lo que el niño está diciendo. Es un método parecido ¿no es cierto?, que se denomina como la construcción de un muro y que en realidad tiene los mismos conceptos que yo les enumeré inicialmente, que en el fondo es partir de habilidades muy sencillas, ¿no es cierto?, haciendo sonidos, después sonidos solamente guturales, después sonidos de sílabas, uniendo sílabas con otras, complejizando la longitud de una sílaba con otra, generando palabras más polisilábicas, finalmente estructurando frases para poder llegar a hacer oraciones complejas en un discurso cohesionado, en un discurso que tenga alguna relación con lo que se está hablando en un contexto específico, ¿cierto? Existen también los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de pictogramas que se pueden utilizar. Importante que un pictograma que se usa en casa, también se usa en el colegio, también se usa en el auto, en la casa de los abuelos, en todas partes se utiliza la misma imagen, para que el niño comprenda la intención de ese pictograma. También es muy útil para los niños tener estos paneles, ¿no es cierto?, que pueden ser en casa o pueden ser en el colegio, para poder ejecutar diferentes acciones. Y ahora también existen varios de estos sistemas que se compran, ¿no es cierto?, que son computacionales, pero para eso tiene que haber una fonoaudióloga que tenga expertise también en la aplicación y unos papás muy, muy entusiasmados para poder
poner en práctica la adquisición de este tipo de terapia. Ahora, este tipo de sistemas, que ustedes ya lo vieron la vez pasada en una sesión previa, son importantes porque el niño, si ustedes recuerdan a sus niños al inicio, antes de que partieran los tratamientos, tenían severas dificultades para comunicarse, y no porque tuvieran un trastorno de la comunicación, porque ellos tenían la intención de comunicar, de mirar, de tocar, de tironear al otro para establecer una interacción, sino que solamente porque realmente a través del lenguaje que tenían no lograban comunicarse. Entonces, este tipo de manejo se hace paralelamente, ¿no es cierto?, con el manejo del aprendizaje del lenguaje. No es que uno reemplace al otro, sino que son sistemas complementarios que van a ayudar al niño a crear en su cerebro estas plantillas fonológicas necesarias para planificar y programar los movimientos de la articulación del habla. Y ahí terminamos la presentación. Bastante completa la presentación, estoy impresionada, hemos aprendido mucho sobre la dispraxia verbal, de hecho mucho más de lo que nosotros hemos hablado siempre con Paz, y me gustaría poder retomar algunas preguntas para darle cierto énfasis. Por supuesto. Porque en tu presentación dice, doctora, que a partir de los 18 meses uno podría detectar que algo anda mal o que hay alguna anomalía o hay signos que nos pueden llamar la atención. Pero también en algún tipo de bibliografía, por lo menos nosotros que hemos revisado en fundaciones como Apraxia Kids en Estados Unidos, Fundación de la Dispraxia en el Reino Unido, dicen que la dispraxia verbal se podría detectar a los 3 años. Entonces, ¿por qué se da ese lapso de tiempo entre los 18 meses a los 3 años para tener una seguridad, para tener ese diagnóstico? Y la otra pregunta, ¿qué pasa cuando hay comorbilidad? ¿Es importante tener la dispraxia verbal? El diagnóstico es muy complejo de hacer. Entonces, efectivamente que el diagnóstico se fija como en los 3 años, pero uno ya cerca del año y medio puede tener algunos elementos que te hagan sospechar, como la forma de sospecha de la dispraxia. Incluso a los 18 meses uno puede decir, hay elementos de dispraxia verbal. No importa si a los 3 años uno va a decir, el niño tiene una dispraxia verbal, o tiene un trastorno fonológico, o tiene un autismo, o tiene cualquier otra condición. Pero cuando uno encuentra algunos elementos a los 18 meses, lo útil de eso es que empieza a trabajar inmediatamente con fonoaudiología en ese momento, apenas se sospecha. Si lo que finalmente vas a concluir es otra cosa, al final da lo mismo. Yo siempre le digo eso a los papás. Los nombres de los diagnósticos dan lo mismo. Lo importante es que uno encuentra elementos y empieza a trabajar. Y después con el tiempo se va estructurando el diagnóstico, porque uno va viendo al niño, va trabajando con los fonoaudiólogos, ¿cierto? Y se va haciendo este proceso. Ahora, la comorbilidad, mira, los trastornos del neurodesarrollo siempre en general son comórbidos. El 70% de los trastornos son comórbidos. Entonces, por ejemplo, un niño que tiene trastorno de lenguaje puede tener dispraxia motora. En el caso de la dispraxia verbal, los niños tienen como alteración de todas las praxias. Entonces, pueden tener dificultades prácticas con la cara, dificultades prácticas con la motricidad gruesa, con la motricidad fina, déficit atencional. O sea, los papás a veces se desaniman un poco cuando yo les digo, esto viene como en bloque. ¿Ah? Muchas veces uno no puede descolgar al niño que tenga una alteración del neurodesarrollo y no mirar todas las otras posibilidades que te manifiestan. La comorbilidad es como la ley en el fondo, la verdad. Así que siempre hay que ir buscando si hay otras dificultades prácticas motoras, si hay déficit atencional. Esa es la verdad. ¿Ah? Otro aspecto que también destacabas en tu exposición al principio sobre la adquisición del léxico. Yo me acuerdo, quiero decirle a la gente que está viendo que Claudia es la neuróloga que ve a mi hijo, y me acuerdo que cuando yo estaba angustiada y te preguntaba cuándo va a hablar, tú me decías que había que incrementar el léxico de los niños, primero que desarrollar el habla. Y de hecho me aconsejaste los métodos aumentativos y alternativos de la comunicación. Entonces me gustaría que tú aclararas a las personas que nos están escuchando que estos métodos
pueden ayudarnos como una transición para lograr que el niño pueda hablar finalmente, porque hay muchos mitos al respecto de que estos, digamos, estos sistemas impedirían o no dejarían que el niño adquiriera un habla. Sí, a ver si nos parece un poco eso. Eso es bien discutido y siempre uno lo conversa con los papás cuando está evaluando un niño, porque los papás temen, ¿cierto?, que el niño empiece a comunicarse de esta forma con estos sistemas aumentativos y que deje de esforzarse por adquirir las palabras del lenguaje, digamos. Pero en realidad se produce la construcción de ambas cosas en forma paralela. Porque un niño, por ejemplo, que quiere jugar con otro, que entra al jardín, que no puede pedirle a sus papás, que quiere una galleta, que quiere que le abran una puerta, que quiere ir a acostarse, que le duele la guatita, que le duele la cabeza, es un niño que se frustra, que se enoja, que lo pasa muy mal. Entonces, cuando paralelamente está adquiriendo los fonemas, las sílabas, las palabras, paralelamente a eso, los sistemas aumentativos le permiten al niño tener un elemento de comunicación. O sea, yo tomo esta imagen que tú me pusiste en mi panel y yo te la paso a ti porque no soy capaz, porque tú no me estás entendiendo que yo te estoy pidiendo que me des la leche, por ejemplo. Ahora el niño utiliza muchos otros recursos, ¿cierto? Porque apunta, te va a buscar y te muestra lo que quiere, pero los sistemas de comunicación aumentativa te permiten que el niño se comunique antes de que empiece a decir las palabras que requiere para comunicarse. Por lo tanto, le baja la angustia al niño, le permite comunicarse y le baja la angustia a los papás. Otro tema que también era un poco polémico, que lo quisimos incluir en las preguntas, era si tú consideras si la dispraxia verbal es un tipo de discapacidad. Mira, la dispraxia verbal puede ir acompañada de déficit intelectual. Que en el fondo el déficit intelectual está clasificado como una discapacidad. La dispraxia en sí misma no es una discapacidad. Ahora, el déficit intelectual también cambió el concepto, porque antes uno hacía unos test a un niño y tenía un número el niño. O sea, que era bastante poco, me parecía un poco, no sé, compleja la definición. Un niño con un número, ¿cierto? Uno decía, este niño tiene un déficit intelectual porque en este test este niño punteó con tal número. Pero el concepto también cambió y la discapacidad intelectual ahora es vista de otra forma, independiente del número que presente un niño, lo que se observan son las habilidades adaptativas. Entonces, un niño, por ejemplo, que va a entrar a primero básico y que tiene un déficit intelectual, con o sin dispraxia verbal, y que es un niño que sociabiliza, que se adapta al medio, que aprende a su ritmo, porque sí va a aprender más lentamente, uno no lo podría clasificar actualmente como un niño con una discapacidad intelectual, a pesar de que el número esté diciendo que lo es. Entonces entra la definición funcional del niño. Ahora, cuando el niño tiene una comorbilidad con un déficit intelectual, uno podría decir que hay una discapacidad en este niño, pero la dispraxia en sí misma no es una discapacidad, y además también hay que tener cuidado porque los seguros en ciertos países como que te exigen que el niño esté clasificado con un nombre que se denomina discapacidad para que tú tengas acceso a las terapias fonológicas, de terapia ocupacional. Entonces es bien complejo porque en el fondo te obligan a colocarle una situación de discapacidad a un niño solo para que tenga acceso a ciertas terapias. Entonces también hay que tener digamos, atención con eso porque es un tema económico. Precisamente por eso lo habíamos planteado nosotras desde nuestra página, porque también lo consideramos como una forma, una manera de poder contabilizar los casos de dispraxia en Chile, que como usted también comentó en su presentación, no hay registro. Uno comienza a preguntar de inmediato, ¿y cuántos niños hay con dispraxia en nuestro país? Y no hay investigaciones, no hay estudios. Así es, no hay prevalencia, no tenemos registro. Y si ustedes levantan esa información y dicen, tenemos un grupo de tantos niños que han sido diagnosticados en por tales y tales personas,
al levantar esa información también están levantando una necesidad, porque esos niños tienen ciertas necesidades fonológicas, psicopedagógicas, ¿cierto? La única manera de poder levantar y mostrar la necesidad que existe es levantamiento de información, o sea, el número de niños que tienen la condición. Además que también, porque por una parte es lo que uno entiende por discapacidad, como usted lo explicaba, pero por otra parte visibilizarnos de esa manera también va a ayudar, porque la terapia tiene que ser muy intensiva. Entonces el costo económico es muy grande para las familias, tiene un impacto muy grande a nivel de la economía de las familias. Y también por las cosas que uno después como apoderada va a pedir en los mismos colegios, porque las horas que están destinadas en los proyectos de integración para la fonoaudiología son muy reducidos. Y resulta que también nos encontramos, y lo hemos conversado antes, que cuando uno lo va a ingresar, hay que ingresarlos como hotel, porque la dispraxia tampoco aparece. Exacto. Entonces, nosotros también en un momento hicimos un llamado como agrupación a ir solicitando de a poco este carnet de discapacidad como una manera de hacernos notar. Exacto. Y más adelante vamos a ir actualizando todo este concepto y qué es lo que entendemos y qué sé yo. Pero sí necesitamos urgentemente que se vayan actualizando los decretos, que se vayan actualizando también la misma información que hay en salud, porque también a muchas familias con niños con dificultades en el lenguaje nos dicen que tenemos que esperar hasta los 3 años. Usted en su presentación hablaba del 1 año y medio, pero resulta que, bueno, de partida comentarle de inmediato que todos están preguntando si usted está haciendo teleterapia, dónde atiende, dónde la encontramos, porque es difícil encontrar médicos con la información que usted nos acaba de entregar y que además esté dispuesto a compartirlo con la familia. Lo que pasa es que el lenguaje a mí me gusta, me gusta el área del desarrollo del lenguaje, es un área que me gusta mucho, eso es. Y además, tal como dices tú, los niños con dispraxia verbal no existen, porque si tú pones un niño que va a ingresar a un proyecto de integración y colocas dispraxia verbal, no ingresa al sistema. Exactamente. Entonces, si tú colocas dispraxia verbal, tampoco ingresa a la escuela de lenguaje. Entonces, hay que empezar como a mentir respecto de lo que el niño realmente, la dificultad que tiene, para que figure y exista de alguna manera para generar la necesidad que tiene. Y lo que comentabas tú, las horas de fonoaudiología en los proyectos de integración en un niño que ingresa con diagnóstico de TEL son totalmente insuficientes para lo que requiere un niño con dispraxia verbal. Claro, entonces nosotras hemos querido tomarnos un poco a partir de este recurso para ir moviendo mecanismos que pueden ayudar a reflexionar y a mejorar después lo que entendemos por integración, por discapacidad y también a dar a conocer la dispraxia. Quería aprovechar de agradecer a las personas que nos han acompañado hoy día, nos han escrito de Colombia, de Argentina, de Perú, de México. Le han llegado muchas felicitaciones y agradecimientos por la exposición que usted nos ha hecho ahora. Contarles a todos que esto va a quedar en nuestra página porque yo creo que muchos vamos a querer verla de nuevo, ir poniendo más atención en algunas cosas. Seguramente varios tomamos notas de varios puntos que usted mencionó y le quería leer de todas maneras uno de los comentarios de una fonoaudióloga que tiene hartos años de experiencia trabajando en el área y nos comenta que le ha costado mucho encontrar un médico que maneje esta información. Lamentablemente muchos médicos aún dicen, es regalón, espere, ya va a hablar y perdemos tiempo preciado de intervención. Nosotros nos encontramos con una sociedad que nos lapida mucho con el tema de que nuestros hijos son regalones y que por eso no hablan. Pero aún más grande es el impacto cuando son nuestros médicos los que nos dicen lo mismo. Así que no sé qué le parece a usted esto de... Porque usted es docente de la Universidad de Chile, entonces yo me alegro mucho de que una persona que está tan interesada en el área del lenguaje esté bajando toda esta información a los futuros médicos que van a recibir niños con este posible diagnóstico. ¿Qué le parece esta falta de información o de feedback que hacen los doctores hacia las familias que van a consultar con un niño que tiene esta dificultad en el lenguaje?
Mira, ahí lo que nos sorprende varios de los neurólogos es que las derivaciones muchas veces vienen de las salas de estimulación de Chile Crece Contigo, de las enfermeras de atención primaria, de las fonoaudiólogas de las escuelas de lenguaje o de las parvularias de las escuelas de lenguaje. Entonces ahí existe como un pendiente de poder mejorar en la formación de los médicos generales y pediatras en el área del neurodesarrollo. Porque realmente hay que sospechar y entender de qué se trata para no ser un derivador. Uno pesquisa y deriva, ¿no? Uno pesquisa y entiende, diagnostica, comenta con un otro cuando tiene dudas. Así que yo creo que ahí hay un pendiente en realidad en la formación del neurodesarrollo que es real. Eso En muchas partes también, muchos comentarios de las personas que nos siguen, que dice que hay algunos niños que han sido diagnosticados en vez de distancia verbal con trastorno de espectro autista. También hay mucho desconocimiento dentro del diagnóstico que hay sobre una condición. También eso se da tal vez por falta de, digamos, de preparación o desconocimiento dentro de los mismos especialistas, ¿no? Lo que pasa es que el diagnóstico es difícil, es muy difícil, no es fácil, y por eso que es importante que uno mire al niño, como yo les puse así como un abanico de cosas que uno observa cuando está recién conociendo al niño y que lo sigue mirando a lo largo de los controles que hace, porque a veces uno le dice a los papás, hay elementos de esta condición, hay elementos de acá, pero necesito tiempo para poder ir mirando al niño, juntarme con la fonoaudióloga, por ejemplo, que está trabajando con el niño, y poder ahí estructurar el diagnóstico final. Y efectivamente, además, hay niños que tienen una condición de trastorno del espectro autista y además tienen dispraxia verbal. Entonces ahí es más difícil todavía, porque uno ve que hay elementos de ambas cosas y es más complejo el tratamiento. Entonces se pueden dar las condiciones de que estén ambas cosas también juntas. No apurarse con el diagnóstico, no hay que apurarse con el tratamiento, con el manejo fonológico del niño, psicopedagógico o de terapia ocupacional, si hay una dispraxia motora además, y darse las pausas para poder ir observando al niño y hacer el diagnóstico finalmente, con el equipo, digamos. Exactamente, y el trabajo tiene que ser mancomunado entre el equipo. Tiene que haber un diálogo entre la neuróloga, el neurólogo con el pediatra o con el psicopedagogo y con la fonoaudióloga. Que eso es también equipo, algo sí. Sí, exactamente, para que el niño vaya desarrollando sus distintas etapas. Así es. Siempre es de equipo en todo caso. Los diagnósticos siempre son de equipo, esa es la idea. Es que usted lo comente, yo encuentro que es súper necesario y súper bueno para ayudar a empoderar a las familias que nos estén escuchando hoy día. Porque la verdad es que a veces nosotros tenemos como un ideal de cómo queremos que traten a nuestro hijo. Entendemos que esta es una condición que afecta en muchas dimensiones al niño o a la niña, pero en la realidad se dan otras cosas, que no siempre el neurólogo trabaja en equipo con los demás. Puede ser que por lo menos mi experiencia personal fue que el neurólogo me pidió que buscara una fonoaudióloga que hiciera hablar a mi hijo. Entonces no había trabajo de equipo ahí. A veces también uno piensa que el neurólogo solamente nos sirve para pedirles certificados para presentar en los colegios o certificados para, como dice usted, que le damos más importancia a veces al diagnóstico que a todo el trabajo en equipo que hay atrás del tratamiento de nuestro hijo. Así que por eso también encuentro que es súper importante lo que le pregunta a María Sol, porque cuando ella me contó de usted y del trabajo que usted hacía con Ignacio y con otros niños, a mí me pareció realmente estupendo. Mira, lo que pasa es que yo he aprendido, en todos los equipos uno aprende del otro. Entonces yo aprendo de la fonoaudióloga, aprendo del terapeuta, ellos aprenden de mí y así se genera como un enriquecimiento, porque yo no soy fonoaudióloga y la fonoaudióloga no es neuróloga, entonces todos aportamos para formar esta torta, digamos, con todos los segmentos para poder hacer el diagnóstico adecuado y el manejo adecuado. Eso. Eso. Creo que estaban abarcadas todas las preguntas, María Sol, que teníamos.
Nosotros compartimos una serie de preguntas con la doctora y ella amablemente la fue contestando en la medida que iba haciendo la presentación. No sé, María Sol, si falta alguna cosa. No, yo creo que está súper claro, digamos, la exposición, porque están todos los conceptos y lo que nos importaba también abordar el tema del rol que tiene el neurólogo, porque como reiteramos durante la entrevista, había un déficit por lo menos de atención en caso de la comunidad de dispraxia verbal Chile, digamos, y había muchas dudas rondando, y creo que están plenamente aclaradas con la exposición. De todas maneras, vamos a pedir, Claudia, que nos pueda facilitar parte de la información para durante la semana seguir entregando, digamos, aspectos importantes de esta entrevista en el foro para que la gente tenga acceso. Y obviamente el video va a estar disponible, va a estar grabado en la página para que la gente lo pueda ver y pueda enterarse aún más de esto. Perfecto, sí, ningún problema. Yo feliz. Sí. Ok. Gracias por Doctora, poder comunicarme con los papás. ¿En este momento usted está atendiendo por teleterapia? Poquito, sí, poquito. Algunos niños, poquito. En realidad es muy difícil hacer esto. Sí, con esta pantalla. Sí. Es posible que le lleguen varias solicitudes dentro de los próximos días porque muchas personas están muy agradecidas de que usted esté tan informada en esta área y que hoy día haya querido compartir con nosotros. Así que gracias a todos quienes nos acompañaron. Como dice María Sol, va a quedar a disposición de todos. Estamos también nosotras disponibles para responderles sus preguntas. Creo que la presentación abarcó muchas cosas, desde las posibles causas, la doctora también habló de los tratamientos, de lo que podemos hacer también en las casas con nuestros hijos, de la importancia del equipo multidisciplinario para trabajar la dispraxia. Y me gustó mucho cuando usted comentó sobre empoderarnos como padres, informarnos y estudiar. Así que espero que haya sido una instancia que les ayude a todos para precisamente esa finalidad. Agradecidas como siempre y pedirles que nos sigan compartiendo para poder llegar a más familias que puedan estar recién integrándose en esta comunidad, en todo este diagnóstico de dispraxia verbal en Chile o en otras partes, para que sepan que no están solos, que ya estamos varios padres, madres reunidos para poder acompañar a nuestros hijos y que no nos queremos soltar nunca más. Así que muchas gracias. Voy a dejar de transmitir en